Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a este programa donde por los siguientes minutos vamos a hacer un viaje hacia lo sobrenatural, hacia esas historias que suceden muy cerca de nosotros por más que algunos se resistan a creerlas. Hoy vamos a tocar temas muy diversos, todos van a retar nuestro escepticismo y todos nos van a dar una perspectiva que quizás nos hace falta. La de que siempre hay que dejar abierta la posibilidad de que todo lo que aún no comprendemos sea posible. Apaga la luz y déjate llevar. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola Uriel y hola comunidad. Sigo el canal desde su primer episodio, solo que hasta hace poco ingresé al grupo. Me volví más parte de la comunidad y creo que no fue por coincidencia. Lo que sucedió en casa de mis padres justo antes de independizarme me hizo sentir la necesidad de compartirles lo que nos había estado pasando desde que habitamos la Casa del Pozo. Vivo en San Luis Potosí, capital, en la calle de Cuauhtémoc. Los que son de aquí seguro saben o han oído que por esa avenida corren los túneles que conectan a las iglesias y que es una de las calles más antiguas. La casa de mis padres no se queda atrás, ya que cuenta con un pozo de agua, el cual es funcional. Hasta la fecha, nunca había dejado de tener agua, hasta hace unos meses, cuando empezó la sequía en el estado. Cuando te acercas a ese pozo sientes el cuerpo helado, un escalofrío que nosotros atribuíamos cuando éramos niños a la profundidad del mismo. Y digo atribuíamos porque desde que escuchamos ruidos y voces que nos hablan, dejamos de pensar en eso. Cierto día, de esos que son tranquilos, después de comer y ver la televisión, me encontraba jugando con mi hermano. En ese momento teníamos 14 y 11 años respectivamente. Escuchamos ruidos de personas hablando que venían del patio, donde se encuentra ese pozo. No le dimos importancia. Creíamos que mi mamá tenía visitas, hasta que escuchamos en un tono de voz baja que nos decían: «Hijos, vengan». Así que bajamos al patio. Sin embargo, no había absolutamente nadie. Le gritamos a nuestra mamá que qué pasaba, pero no hubo respuesta. Nos dispusimos a seguir jugando y subir las escaleras, pero justo al llegar a la mitad de ellas, escuchamos la puerta de la entrada abrirse. Era nuestra mamá, llegando de la tienda con las tortillas para la comida. Mi hermano me miró con horror y me preguntó: «Pero tú también escuchaste que nos hablaron, ¿verdad?». Solo pude responderle que sí, pero que tal vez había sido nuestra vecina. Lo que no quería era asustarlo y arruinar esa tarde de juegos. En ese momento no lo sabíamos, pero sería el primero de muchos sucesos que ocurrirían ahí. De todos estos, el que marcaría mi temor a acercarme a ese maldito pozo fue el que pasó exactamente el 7 de marzo de 2016, un día antes de mi cumpleaños. Me encontraba solo en la casa. Mis papás y mis hermanos habían salido del estado a una competencia deportiva, y como todo adolescente, era el fin de semana perfecto. Tendría la casa sola para disfrutar y estrenar mi nueva televisión. Me encontraba en la cocina preparando mi comida, cuando escuché nuevamente ese maldito «Hijo, ven». Pero esta vez lo escuché justo en mi oreja. Estaba seguro de que no había nadie en ese momento, así que intenté simplemente no escucharlo. Yo sé que quizás no tiene sentido, pero eso fue lo que hice. No escuchar. «Hijo, ven, sal». Volví a escuchar unos minutos después, pero ahora lejos de nuevo. El miedo se empezaba a sentir en todo mi cuerpo. Lo ignoré, pero ese sería el inicio del fin de semana más aterrador de mi vida. Terminé de comer, y al subir las escaleras, justo en medio de la sala, vi una silueta negra con el brazo derecho extendido. Estaba inmóvil, y permaneció ahí hasta que volteé completamente y desapareció, no sin antes escuchar una vez más: «Hijo, sal». Corrí como nunca a mi cuarto. Intenté tranquilizarme, restarle importancia, tratar de creer que había sido solo mi imaginación. Por unas horas todo permaneció en calma,
Tomé una siesta. Sin embargo, no lograba sacar de mi mente esa voz que me decía: hijo, ven. Lo que terminó con esa siesta fue escuchar que tocaban a mi puerta, pero lo hacían de la manera en que mi mamá siempre lo hace. 4 veces, con un ritmo peculiar. Me levanté desorientado, creyendo que ya habían llegado y me estaban avisando, pero mis padres no llegarían sino hasta el martes. En ese momento me quedé observando la puerta, cuando escuché de nuevo con la misma voz, exactamente la misma voz de mi mamá. Jacobo, ven. Baja, hijo. Quedé en shock. No supe qué hacer. Tomé mi escapulario que siempre tengo debajo de mi almohada y quise rezar, pero olvidaba las oraciones. No podía completar ni un Padre Nuestro porque se me olvidaba. Cerré los ojos creyendo que seguía dormido. Volví a escuchar que tocaban a la puerta, pero ahora provenía del cuarto de mis papás. Me levanté y fui lentamente, alerta, para ver qué era lo que pasaba. No encontré nada. No tenía idea de qué estaba pasando. Me fui de nuevo a mi cuarto y, como por arte de magia, pude rezar nuevamente. Y eso me dio cierta calma y seguí haciendo mis cosas. Cayó la noche. El hambre se hizo presente. Caminé por el pasillo que lleva a las escaleras y justo al empezar a bajar, nuevamente escuché esa voz de lo que quería hacerme creer que era mi mamá. Jacobo, ven. Estoy en el patio. No sabía qué hacer. Volteé para arriba a ver el enorme tragaluz que había, intentando tranquilizarme, cuando nuevamente la vi. Esa silueta con la mano extendida. Pero esta vez no se fue. Esta vez la volteé a ver directamente y se quedó ahí. Poco a poco, y entre más la veía, iba tomando forma. La forma de una mujer con cabello largo, manos muy muy largas y delgadas. Quedé congelado, atónito. Intentaba llorar, pero no podía. Era como estar fuera de mi cuerpo. Solo la veía y ella me veía a mí. No se movía. Solo estaba ahí, solo viendo. Cuando logré volver en mí, vi mi reloj y habían pasado 40 minutos, de los cuales no recordaba absolutamente nada. Yo sentía que solo habían sido segundos. Bajé e intenté calmarme. Me preparé un té y un sándwich. Lo hice para pensar en otra cosa, para realizar movimientos automáticos, mecánicos, que me sacaran del trance de terror por un momento nada más. Justo cuando iba a morder mi comida, escuché de nuevo: Hijo, Jacobo. Esta vez era en un tono más enojado, como si me regañaran, pero seguía siendo la voz de mi mamá. Juraba que era ella. Me desesperé y grité: ¡Ya, carajo! ¡Tú no eres mi mamá! Hubo silencio. Luego escuché una risa que hasta la fecha me persigue. No tenía idea de cómo reaccionar ante eso. Recé de nuevo, pero seguí escuchando. Jacobo, hijo, ven. No podía más. Sabía que no podría dormir ni hacer como si nada de eso estuviera pasando. Alisté mis cosas y le marqué a mi abuela, que en ese momento aún vivía y era nuestra vecina a un par de calles. Tomé el teléfono para avisarle si podía dormir ahí por el fin de semana, pero intentaba recordar el número y no podía. Un número que hasta la fecha recuerdo, pero que en ese momento no lograba marcar. Lo dejé. Intenté calmarme y decidí ir sin avisar. Sabía que al contarle a mi abuela todo estaría mejor, y al caminar por el zaguán a la puerta de la entrada, el teléfono de la casa empezó a sonar, con el tono que le asignamos a mi abuela.
No lo podía creer. Sentí que mi abuela sabía lo que pasaba y por eso me estaba marcando. Contesté y mi abuela me preguntó: «Mijo, ¿todo bien? Marcaste, pero solo se escuchaba tu respiración. Y antes de colgar dijiste adiós. ¿Todo está bien? ¿Quieres que vaya tu abuelo?». Y justo cuando iba a contestarle que no, que nada estaba bien, volví a escucharlo. Hijo, ven, cuelga. Pero ya no era la voz de mi madre. Era la misma voz que se había reído antes. Corrí dejando mis cosas. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Usé mis llaves, pero ninguna de ellas abría. Era como si fuera otra cerradura. No sabía qué hacer. No quería regresar a mi casa. Por alguna razón me sentía seguro ahí en el zaguán. Era como si ahí afuera no pudiera sentir ni escuchar nada de lo que había pasado. Finalmente el cansancio me derribó y dormí ahí. No sentía el frío. No sentía nada. Solo dormí. Creí que todo era un sueño, una pesadilla. Me despertó la brisa de la lluvia. Al darme cuenta de que seguía en el zaguán, supe que no había terminado ese infierno. Eran las 2 de la madrugada. Ya más tranquilo y después de haber descansado un poco, me armé de valor y corrí por el zaguán para llegar al patio. Pero justo al llegar quedé congelado, atónito. Ahí estaba la mujer que había visto junto al pozo, con el brazo extendido apuntándolo y con una sonrisa que se lograba ver entre la oscuridad. Vi que sus labios se movieron, pero no escuchaba nada, como si quisiera que me acercara. Yo no quería, pero era como si no tuviera control de mi cuerpo. Di unos pasos y llegué a donde está un pilar que sostiene el techo. No sé cómo lo logré, no sé cómo me detuve, pero lo hice. Y volví a escuchar con esa voz endemoniada: Ven, baja conmigo. En mi mente rezaba y rezaba, y como pude corrí a mi cuarto y me encerré. Sabía que no faltaba mucho para que amaneciera, así que me quedé ahí con todas las luces encendidas. El amanecer llegó y la lluvia se detuvo. Apagué las luces y junto con mi escapulario bajé, como si nada hubiera pasado. No había señales de que hubiera habido alguien ahí. Tomé mis llaves y mis cosas, no sin antes ver que la protección que tiene ese maldito pozo no tenía el candado que siempre nos dijo mi papá que no quitáramos para que no fuera a ocurrir un accidente. No sé quién lo quitó. Si fui yo en esos momentos en que no sabía qué pasaba, o si fue esa mujer, si fue esa voz. Ahora, comunidad, vamos a seguir con una historia que nos acabamos de encontrar en X, antes Twitter, que nos pareció muy impactante y que rápidamente pedimos permiso para compartir por acá. Es de una cuenta muy popular, El Campeón de la Humildad, que no habla regularmente de cosas paranormales, pero compartió hace tiempo esta historia que ocurrió por allá del lejano 2014, cuando él era militar. Por acá en la descripción les vamos a dejar a los autores de esta y de las demás historias de esta noche. Vamos a ella. Parece un coyote pero de tamaño descomunal, como algo que no era de este mundo. Esa cosa tenía boca, no hocico. Yo solo escuchaba a mi compañero gritar que no podía accionar su fusil. Aquel soldado valiente para buscar sembradíos y narcos en la sierra ahora estaba llorando, pálido, e incluso se había orinado del miedo. Así comienza esta historia. Estábamos allá por la sierra de Chilapa. La gente que me sigue desde hace muchos años ya sabrá que mi brigada por lo regular salía a Guerrero. Íbamos a erradicación de nervantes antes de subir a la sierra. Y ahí, antes de subir, fue cuando una señora se acercó para advertirnos. Nos pidió que tuviéramos mucho cuidado, pues los plantíos de esa zona
no eran comunes. No solo nos íbamos a encontrar resistencia armada, la que ya estábamos acostumbrados a manejar. No, esos plantíos eran protegidos también por brujas y nahuales. Yo no creía en esas cosas, no era supersticioso y no quería echar a volar mi imaginación para no mal viajarme. Pensé que no pasaría nada, pero un compañero le contestó muy serio a la señora. No se preocupe, madre, para eso traigo siempre agua bendita. El cabo era de Tlapa y dijo que esa advertencia era algo muy serio. Una noche, después de cenar galletas de animalitos y café, el zar y el oficial hicieron las guardias. Yo me fui a dormir, pero por ahí de las 2 de la mañana empezamos a escuchar un escándalo y disparos allá afuera. Todos salimos apresurados con las armas listas, pensando que los sueños de los sembradíos nos habían caído para agarrarnos desprevenidos a esa hora. Ya fuera de las tiendas, el teniente le preguntó a uno de los soldados de guardia que de dónde provenían los disparos. Él señaló hacia un lugar entre los árboles y dijo que ahí andaban Carranza y el Pepino, 2 compañeros, así que acudimos en esa dirección con precaución. Se escuchó una ráfaga más y gritos, pero les juro que eran gritos indescriptibles de dolor. Pensamos que habían herido a un compañero, pero cuando llegamos estaba Carranza llorando, orinado el pobre y pálido, como si hubiera visto al mismo diablo. Le preguntamos qué pasó, pero no podía ni hablar del miedo. Del otro compañero, del Pepino, no había señal. Le pusimos alcohol en la nariz para despertarlo, y cuando pudo calmarse un poco le dijo al teniente que esa cosa no era de este mundo, que parecía un coyote pero era más grande que una persona, que no tenía hocico, sino boca, y que se reía, que se burlaba de ellos, que ni siquiera le dio tiempo de accionar el fusil, que se escapó entre la noche a una velocidad que no era normal. De inmediato el teniente agarró medio personal para ir a buscar al compañero que faltaba, y para mi mala suerte me tocó ir. Me puse el chaleco, chamarra, y nos fuimos. Algo que se me hizo muy raro fue que vimos huellas de un animal, pero grandes, extremadamente grandes. Además, las ramas que veíamos rotas, las que había dejado a su paso, eran ramas altas y fuertes. Me di cuenta de que el cabo de Tlapa le estaba poniendo agua bendita a los cargadores y a su fusil. ¿Qué hace mi cabo?, le pregunté. Eso que andamos siguiendo no es un animal, respondió. Yo iba, como se dice por ahí, con el culo en la mano y los huevos en la garganta. Era de madrugada y no teníamos la más mínima idea de lo que nos atacó. Como a los 3 kilómetros de avanzar, siguiendo el rastro de aquella bestia, encontramos el G3 del soldado cerca de un árbol. No había manchas de sangre, ni nada que nos diera una señal de hacia dónde se habían ido. El sargento encontró pisadas más adelante, pisadas de humano. Las seguimos. Sobre el sendero encontramos la camisola desgarrada del compañero, y ahí pensé que qué diablos andaba haciendo yo ahí. Avanzamos como 2 minutos más cuando el teniente nos marcó con la mano el alto. Nos dijo que viéramos al frente. Ahí, a unos 20 metros aproximadamente, estaba aquel coyote. Era enorme. Era una bestia y le estaba arrancando el brazo al compañero. Aquella cosa nos vio y les juro que soltó una carcajada. El cabo Matus gritó que era un nahual y el teniente ordenó abrir fuego cuidando de no herir al compañero. Temblando levanté el fusil, pero cuando apunté esa cosa ya estaba en otro lado. Se movía demasiado rápido como para poder apuntar en esas condiciones, pero algo teníamos que hacer o íbamos a acabar como el compañero. Hubo varios disparos con cautela y finalmente aquel coyote se paró en 2 patas y así, carcajeándose, empezó a correr por entre los árboles. No sé si fue suerte o el poder de Dios, pero en ese momento
Alguien le acertó 2 plomazos. El cabo de Tlapa, el que le había echado agua bendita a su arma. Aquella cosa gritó de dolor, como una persona, y en cuanto se dio cuenta de que lo hirió, el cabo corrió tras él. Yo corrí a ver al compañero que estaba perdido. Había perdido demasiada sangre ya. Estaba muerto. El teniente me llevó de escolta para encontrarse con el cabo, mientras venía el traca para dar parte de ellos. Cuando llegamos al cabo, que estaba vigilando el cuerpo de aquella cosa, me saqué mucho de onda. Pensé que íbamos a encontrar al coyote, a aquella bestia, pero no. Lo que estaba ahí tirado era un señor de casi 70 años, con 2 disparos en el tórax. Recordé mucho la advertencia de la viejita. Casi pude escuchar su voz, advirtiéndonos de las criaturas oscuras que cuidaban los sembradíos de aquella zona. Tuvimos que hacer todo el procedimiento correspondiente de cuando un compañero es abatido. Registramos que aquel viejito lo había sorprendido y que se lo llevó arrastrándolo por kilómetros en la noche, porque claro, si decíamos que había sido un nahual, nos iban a tachar de locos y hasta de baja nos iban a terminar dando. Yo no creía en los nahuales antes de eso, y aún hoy me sigo diciendo que debe haber una explicación, pero por más vueltas que le doy, no la encuentro. No puedo explicar a aquel coyote enorme corriendo en 2 patas, ni al señor que encontramos muerto. Todavía no terminamos, comunidad. Por favor, no dejen de decirnos qué les han parecido las historias de hoy, porque creo que han estado fuertes, pero claro, ustedes siempre tienen la última palabra. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, nos ayudan mucho a que siga creciendo esta comunidad. Y claro, recuerden mandar sus historias, los relatos de sus familias, sus experiencias, porque eso es la esencia de Relatos de la Noche. Continuamos con una historia más en esta noche. El año pasado me mudé a Milpa Alta porque empecé a trabajar en Xochimilco. Era una muy buena oportunidad de trabajo, así que no dudé en mudarme, aunque solo tuve una semana para hacerlo. Renté un pequeño departamento en el pueblo de San Juan Tepenáhuac, históricamente el menos habitado. El departamento había sido construido en un terreno que antes era una nopalera. La dueña me comentó que había duendes en el lugar, pero ese tema será para otro relato. La construcción consistía en 4 departamentos. Compartíamos el patio para estacionar carros y tender ropa, y estaba en una bajada muy pronunciada. Yo solía llegar del trabajo y realizar mis quehaceres, por lo que a veces dejaba la ropa colgada toda la noche para que se secara, y ya en las mañanas antes de irme a trabajar la recogía. Lo que me pasó ocurrió precisamente una mañana en que iba a recoger mi ropa. Ese día no regresaría al departamento en la tarde, así que metería la ropa sin importar si se había secado o no. Decidí salir por ella a las 4:30 de la mañana, que es la hora en que me levantaba. Recuerdo que prendí la luz que iluminaba la puerta de mi departamento y salí al patio con una cesta para echar mi ropa. Empecé a tocar la ropa para ver cuál se había secado y cuál no mezclarlas. Entonces me di cuenta de que estaba siendo observada. Me quedé paralizada, ya que por lo general yo era la primera en levantarme entre mis vecinos y todo estaba en silencio. Volteé hacia el portón de la calle y ahí estaba una mujer, o al menos eso creí que era, justo en la esquina izquierda del portón, por fuera, mirándome fijamente. No sé cómo llegó ahí, ya que esa calle, al ser una bajada muy pronunciada, siempre hacía sonar mucho los pasos de las personas. Así que si había caminado hasta ahí, posiblemente llevaba buen rato esperando en esa posición, o simplemente se había aparecido. Digo que pienso que era una mujer, pero hasta la fecha no recuerdo bien sus facciones. Por instinto llevé mi mirada a la puerta pequeña del portón, que siempre estaba abierta, por lo que si esa cosa quería entrar, era completamente posible que lo hiciera. Pensé que tenía al menos unos segundos hasta que llegara a mí,
Volteé a la puerta de mi departamento que había dejado semiabierta, pensando que sería posible llegar corriendo para intentar que ella no me hiciera nada, para intentar ponerme a salvo. Cuando volteé de nuevo, esa cosa me empezó a sonreír. Creo que había entendido perfectamente lo que yo iba a intentar hacer. Me quedé congelada, porque eso es lo único que recuerdo de esa cosa. Una sonrisa completamente exagerada, una sonrisa que no parecía humana. Se estaba burlando de cómo estaba planeando escaparme de ella, de cómo tenía miedo, de cómo quería ponerme a salvo. Como si estuviera flotando, esa mujer se deslizaba de lado hacia la puerta, sin hacer ruido de pasos y permaneciendo en la misma posición. Se detuvo un momento en la puerta chica, como esperando a ver cuál era mi reacción. Yo no pude correr ni realizar nada de lo que había pensado. Al verla me quedé paralizada. Su sonrisa se fue haciendo aún más larga, hasta que casi ocupaba toda su cara, y luego simplemente siguió flotando, hasta desaparecer calle arriba. En cuanto la perdí de vista, tiré el cesto de ropa y corrí a mi departamento. Desde entonces no me atreví a salir sin la luz del sol, ni a llegar ya que hubiera anochecido. Si tenía que llegar tarde, siempre lo hice acompañada. Por suerte este año pude mudarme a otro departamento, más cerca del centro, aunque esta, Milpa Alta, sigue siendo una tierra de nahuales y brujas. Pienso que eso que me encontré fue una de ellas, pero quisiera saber si alguien de la zona que escuche relatos sabe qué cosa fue la que me encontré esa madrugada, la que me sonrió hasta casi matarme del miedo.